El humo del copal se alzaba en espirales perezosas hacia el techo de la pequeña capilla clandestina, mezclándose con el aroma dulzón de las flores de cempasúchil marchitas. En el altar improvisado, entre velas rojas y blancas que goteaban cera sobre periódicos viejos, la figura esquelética de la Santa Muerte observaba con sus cuencas vacías a los devotos que se postraban ante ella. Esperanza Morales apretó entre sus manos temblorosas el rosario de huesos que había heredado de su abuela. A los 35 años, las arrugas prematuras surcaban su rostro moreno como cicatrices de una vida demasiado dura. Su hijo Miguel, de apenas 15 años, había desaparecido hace 3 días en las calles de Tepito, y la policía se limitaba a encogerse de hombros. «Flaca bonita», susurró, usando el apodo cariñoso que su abuela le había enseñado para dirigirse a la Santa Muerte, «tú que todo lo ves, tú que caminas entre los vivos y los muertos, devuélveme a mi hijo. Te prometo que si me lo traes sano y salvo, te construiré un altar en mi casa y te serviré el resto de mis días». A su lado, el padre Joaquín Herrera observaba con una mezcla de fascinación y horror. El joven sacerdote de 30 años había llegado a esta colonia marginal de la Ciudad de México con la misión de reconducir a los fieles hacia la fe católica tradicional, pero lo que había encontrado lo desconcertaba profundamente. La devoción hacia la Santa Muerte no era simple superstición, era una fe visceral, desesperada, nacida del abandono y la necesidad. En la penumbra del fondo de la capilla, doña Carmen Vázquez, de 68 años, encendía su 20ª vela del día. Sus ojos, nublados por las cataratas, brillaban con una certeza inquebrantable. Llevaba 40 años siendo la madrina de este lugar, la intermediaria entre los devotos y la Santísima. Su piel arrugada como pergamino guardaba los secretos de miles de peticiones, promesas cumplidas y milagros inexplicables. «Mija», le dijo a Esperanza con voz ronca, «la flaca bonita no falla. Pero hay que saber pedirle, y hay que estar dispuesta a pagar el precio». Cerca del altar, Rodrigo el Chivo Mendoza contaba billetes arrugados con dedos manchados de grasa. A los 28 años, dirigía una de las bandas menores del barrio, pero esa noche no había venido como delincuente, sino como devoto. Su hermana menor había sido diagnosticada con leucemia, y los doctores del hospital público le daban pocas esperanzas. «Santa Muerte», murmuró mientras depositaba todo su dinero en la alcancía, «si salvas a mi carnala, te juro que dejo todo esto. Me voy del barrio, busco trabajo honrado. Pero no te la lleves, por favor». El padre Joaquín se acercó a Esperanza, dudando entre ofrecer consuelo cristiano o simplemente escuchar. Había estudiado teología en el seminario, pero nada lo había preparado para enfrentar esta fe alternativa que florecía en los márgenes de su iglesia. «Señora», comenzó con voz suave, «entiendo su dolor, pero quizás podríamos también rezar a la Virgen de Guadalupe». Esperanza lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Padre, con todo respeto, ya le recé a la Virgencita, a San Judas, a todos los santos. Pero ellos están muy arriba, muy lejos de nosotros los jodidos. La flaca bonita, ella sí entiende lo que es estar en el hoyo». Doña Carmen asintió mientras acomodaba las ofrendas en el altar: cigarrillos, tequila, dulces, fotografías de seres queridos desaparecidos, enfermos, presos. «La muerte no discrimina, padrecito», le explicó. «No le importa si eres rico o pobre, bueno o malo. Por eso ella sí nos escucha a nosotros, los olvidados». Mientras la medianoche se acercaba, más devotos llegaban a la capilla. Madres con hijos enfermos, jóvenes buscando protección en las calles peligrosas, comerciantes pidiendo prosperidad, mujeres maltratadas suplicando justicia. Cada uno traía su dolor, su esperanza, su ofrenda. Rodrigo se acercó al padre Joaquín, reconociendo en él a alguien que también parecía perdido. «¿Primera vez aquí, padre?» «Sí, vine porque el obispo me pidió que evaluara la situación». «¿Para cerrar el lugar?» Joaquín no respondió, pero su silencio fue elocuente. «Mire, padre», continuó Rodrigo, «yo no soy santo, pero aquí he visto cosas que no se explican. Gente desahuciada que se cura, desaparecidos que regresan, milagros que su iglesia no puede hacer». En ese momento, Esperanza se desplomó frente al altar, sollozando con una intensidad que hizo que todos los presentes guardaran silencio. Sus lágrimas caían sobre las velas, haciendo que las llamas parpadearan como si la misma Santa Muerte estuviera respondiendo. «Mi niño, mi Miguel, es todo lo que tengo en este mundo», gemía. «Sin él, yo también estoy muerta». Doña Carmen se acercó y puso una mano maternal sobre su hombro. «Levántate, mija. La Santísima ya te escuchó. Ahora hay que tener fe y esperar. Pero también hay que actuar. La Santa Muerte ayuda a quien se ayuda». Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, un silencio extraño se apoderó de la capilla. Las velas parecían arder con más intensidad, y por un momento,
todos los presentes sintieron una presencia que no podían explicar. Fue entonces cuando el teléfono de Esperanza sonó. Un número desconocido. «Bueno», contestó con voz temblorosa. «¿Mamá?». La voz de Miguel llegó débil, pero clara a través de la línea. «Mamá, estoy bien. Estoy en. No sé dónde estoy, pero estoy bien. Unos tipos me ayudaron. Ya voy para la casa». Esperanza dejó caer el teléfono, sus piernas cedieron, y cayó de rodillas frente al altar. Los demás devotos la rodearon, algunos llorando, otros persignándose, todos testigos de algo que desafiaba toda explicación racional. El padre Joaquín recogió el teléfono del suelo, sus manos temblando. En su formación teológica había aprendido sobre milagros, pero siempre como conceptos abstractos, eventos del pasado bíblico. Nunca había esperado presenciar algo así. Doña Carmen sonrió con una sabiduría ancestral. «Ya ve, padrecito. La flaca bonita no falla. Pero ahora viene lo difícil, cumplir la promesa». Mientras Esperanza lloraba de alegría y gratitud, abrazando la imagen de la Santa Muerte, Rodrigo observaba la escena con una mezcla de esperanza y terror. Si la santa había escuchado a Esperanza, ¿también escucharía su súplica por su hermana? El padre Joaquín salió de la capilla con más preguntas que respuestas. En su mente, las enseñanzas del seminario chocaban con lo que acababa de presenciar. ¿Era esto obra divina, coincidencia, o algo más oscuro? Mientras caminaba por las calles desiertas de Tepito, no sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, y que pronto se vería obligado a elegir entre su fe tradicional y una verdad que desafiaba todo lo que creía saber sobre lo sagrado y lo profano. 3 días después del milagro de Miguel, la pequeña capilla de Doña Carmen se había convertido en un hervidero de actividad. La noticia del regreso del muchacho se había extendido por todo Tepito como pólvora, y los devotos llegaban en oleadas, cargando ofrendas cada vez más elaboradas y súplicas cada vez más desesperadas. Esperanza no había dormido desde que Miguel regresó. Su hijo estaba físicamente ileso, pero algo había cambiado en él. Sus ojos, antes brillantes y traviesos, ahora parecían guardar secretos que se negaba a compartir. Cuando le preguntaba dónde había estado esos 3 días, solo repetía: «No me acuerdo, mamá. Solo sé que unos señores me cuidaron y me dijeron que ya era hora de volver a casa». «Mija, tienes que cumplir tu promesa», le recordó Doña Carmen mientras limpiaba las velas del altar. La Santa Muerte no olvida, y no perdona a quien no cumple su palabra. Esperanza asintió, observando el rincón de su pequeña casa donde había comenzado a construir el altar prometido. Había gastado sus últimos ahorros en una imagen de la Santa Muerte de tamaño natural, velas de colores, y todos los implementos necesarios. Pero algo la inquietaba. Cada noche, escuchaba susurros que parecían venir del altar, voces que la llamaban por su nombre. En el hospital público del otro lado de la ciudad, Rodrigo el Chivo Mendoza esperaba noticias de su hermana Paloma. Los doctores habían comenzado un tratamiento experimental que, milagrosamente, había aparecido disponible justo después de su visita a la capilla. Un benefactor anónimo había pagado todos los gastos. «Es increíble», le decía la doctora Ramírez. En 20 años de carrera, nunca había visto una remisión tan rápida. Es como si la enfermedad simplemente se estuviera retirando. Rodrigo sonrió, pero por dentro sentía un frío extraño. Había prometido dejar la vida criminal si su hermana se salvaba, pero ahora sus compañeros de banda lo presionaban para un último trabajo, un asalto que les daría suficiente dinero para retirarse todos. «Solo uno más, Chivo», le insistía su lugarteniente, el Flaco. «Con esto nos vamos todos a vivir como reyes». Pero Rodrigo recordaba las palabras de Doña Carmen: «La Santa Muerte ayuda, pero también cobra. Y siempre cobra». Mientras tanto, el padre Joaquín se debatía en una crisis de fe que lo mantenía despierto hasta altas horas. Había regresado a la capilla cada noche desde el milagro de Miguel, observando, tomando notas, tratando de encontrar una explicación racional para lo que había presenciado. En su pequeño despacho parroquial, rodeado de libros de teología y filosofía, escribía en su diario: «Día 6 después del incidente. He consultado todos los textos disponibles sobre manifestaciones religiosas alternativas, sincretismo religioso y fenómenos paranormales. Nada explica lo que vi. El muchacho regresó exactamente cuando su madre terminó su oración. Las probabilidades estadísticas son imposibles». Su superior, el obispo Morales, había comenzado a presionarlo para que presentara un informe condenando las prácticas de la capilla. «Joaquín, esa mujer está desviando a los fieles de la verdadera fe», le había dicho durante su última reunión. «Es nuestro deber pastoral cerrar ese antro de supersticiones». Pero el joven sacerdote ya no estaba seguro de que constituía la verdadera fe.
Había visto más devoción genuina en esa pequeña capilla que en años de misas dominicales. Esa noche, Joaquín decidió confrontar directamente a doña Carmen. La encontró sola en la capilla, preparando el altar para la ceremonia nocturna. Doña Carmen, necesito entender. ¿Qué es realmente lo que sucede aquí? La anciana lo miró con ojos que habían visto demasiado mundo. Siéntese, padrecito. Es hora de que conozca la verdad. Carmen le contó entonces la historia que su propia abuela le había transmitido, como la devoción a la Santa Muerte había llegado a México mucho antes que el cristianismo, cómo había sobrevivido siglos de persecución mezclándose con los santos católicos, y cómo había encontrado su verdadero poder en los márgenes de la sociedad, entre aquellos a quienes las instituciones habían abandonado. La muerte, padre, es la única democracia verdadera. No discrimina, no juzga, no abandona. Por eso los pobres, los criminales, los desesperados, todos encuentran en ella lo que no encuentran en sus iglesias. Pero los milagros, ¿cómo se explican? Carmen sonrió misteriosamente. ¿Quién dice que necesitan explicación? ¿No es suficiente que funcionen? En ese momento, Esperanza llegó corriendo a la capilla, con Miguel de la mano. El muchacho parecía estar en trance, sus ojos vidriosos mirando hacia el altar. Doña Carmen, algo está pasando con mi hijo. Desde anoche no ha hablado, y esta mañana lo encontré parado frente al altar, como si estuviera escuchando algo. Carmen se acercó a Miguel y puso una mano en su frente. El muchacho reaccionó inmediatamente, parpadeando como si despertara de un sueño profundo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Estás en la capilla, mijo, le dijo su madre, abrazándolo. ¿Te acuerdas de algo? Miguel miró hacia el altar de la Santa Muerte, y por un momento, sus ojos reflejaron un terror profundo. Ella me habló. Me dijo que tengo que hacer algo, que tengo una deuda que pagar. El padre Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué clase de precio cobraba la Santa Muerte por sus milagros? Doña Carmen, sin embargo, no parecía sorprendida. Así es como funciona, mija, le explicó a Esperanza. Tu hijo fue devuelto, pero ahora forma parte de algo más grande. La Santísima lo eligió para ser su mensajero. ¿Qué significa eso?, preguntó Esperanza, abrazando protectoramente a Miguel. Significa que tu hijo puede ver lo que otros no pueden ver, escuchar lo que otros no pueden escuchar. Es un don, pero también es una responsabilidad. Mientras hablaban, Rodrigo irrumpió en la capilla, con la cara desencajada por la desesperación. Doña Carmen, necesito ayuda. Mi hermana, los doctores dicen que está curada, pero ahora ella dice que ve muertos. Que los muertos le hablan y le piden que les dé mensajes a sus familias. El padre Joaquín observaba la escena con creciente horror. Los milagros de la Santa Muerte parecían venir acompañados de un precio que nadie había anticipado. Carmen suspiró profundamente. Siéntense todos. Es hora de que entiendan la verdad completa sobre lo que significa servir a la flaca bonita. Mientras la anciana comenzaba a hablar, ninguno de los presentes sabía que en las sombras de la capilla, figuras espectrales comenzaban a materializarse, atraídas por la creciente energía espiritual del lugar. La frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se estaba volviendo cada vez más delgada, y pronto todos tendrían que enfrentar las consecuencias de haber invocado fuerzas que no comprendían completamente. Una semana después de las revelaciones de Doña Carmen, la vida de todos los involucrados había cambiado de manera irreversible. La pequeña capilla se había convertido en un punto de peregrinaje para personas de toda la Ciudad de México, pero también había atraído la atención de fuerzas que preferían permanecer en las sombras. Miguel Morales ya no era el mismo adolescente travieso de antes. Sus nuevas habilidades se manifestaban de manera cada vez más intensa. Podía ver a los muertos que vagaban por las calles, escuchar sus lamentos y comprender sus mensajes. Su madre Esperanza lo encontraba cada mañana escribiendo nombres y direcciones en un cuaderno, información que los espíritus le dictaban durante la noche. Mamá, la señora que murió en el accidente del metro quiere que le digas a su hija que el dinero está escondido detrás del refrigerador, le decía Miguel con una naturalidad que helaba la sangre de Esperanza. La primera vez que Esperanza había verificado una de estas revelaciones, había quedado en shock. La información era exacta, imposiblemente específica. Ahora, docenas de familias acudían a ella buscando contacto con sus muertos, y Miguel se había convertido en un intermediario involuntario entre dos mundos. En el hospital, Paloma Mendoza, la hermana de Rodrigo, experimentaba fenómenos similares. Su leucemia había desaparecido completamente, pero ahora podía ver las almas de los pacientes que habían muerto en el hospital. Los doctores la consideraban curada, pero los enfermeros comenzaban a susurrar sobre la niña extraña que hablaba con pacientes invisibles. Hermano, le confió a Rodrigo durante una de sus visitas,
Los muertos me dicen cosas terribles. Me hablan de gente que va a morir, de accidentes que van a pasar. ¿Qué hago con esa información? Rodrigo, que había cumplido su promesa de abandonar la vida criminal, ahora trabajaba como mecánico en un taller del barrio. Pero sus antiguos compañeros no lo dejaban en paz, especialmente después de que comenzaran a circular rumores sobre los poderes sobrenaturales de su hermana. El chivo, tu carnala puede ver el futuro, le había dicho el flaco. Imagínate lo que podríamos hacer con esa información. Apuestas, negocios, evitar redadas. Ya te dije que no, flaco. Hice una promesa. ¿Y qué pasa si no cumplimos la nuestra? ¿Qué pasa si la Santa Muerte decide cobrarse lo que le debemos de otra manera? La amenaza implícita en las palabras del flaco no pasó desapercibida para Rodrigo. Sabía que su antigua banda estaba planeando algo grande, y que su negativa a participar los había puesto nerviosos. Mientras tanto, el padre Joaquín se encontraba en el centro de una tormenta eclesiástica. Su informe al obispo había sido ambiguo, lleno de preguntas sin respuestas y observaciones que desafiaban la doctrina oficial. El obispo Morales había convocado una reunión de emergencia con representantes del Vaticano. Padre Herrera, le dijo el obispo con voz severa, su informe es preocupante. Habla de fenómenos inexplicables, de posibles manifestaciones sobrenaturales. ¿Está sugiriendo que estas prácticas paganas tienen algún tipo de validez espiritual? Joaquín eligió sus palabras cuidadosamente. Monseñor, solo reporto lo que he observado. Hay eventos que no puedo explicar mediante la razón o la ciencia. Como hombres de fe, ¿no deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que lo divino se manifieste de maneras que no comprendemos completamente? El representante del Vaticano, Monseñor Benedetti, un hombre mayor con ojos fríos como el acero, intervino. Padre, existe una diferencia fundamental entre lo divino y lo diabólico. Lo que describe suena peligrosamente cercano a prácticas ocultistas que la Iglesia ha condenado durante siglos. Esa noche, Joaquín regresó a la capilla con el corazón pesado. Encontró a doña Carmen preparando un ritual especial, rodeada de velas negras y ofrendas más elaboradas que las habituales. ¿Qué está haciendo, doña Carmen? Preparándome para lo que viene, padrecito. Los muertos están inquietos. Algo grande se acerca, algo que va a cambiar todo. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, Esperanza y Miguel llegaron corriendo a la capilla, seguidos de cerca por Rodrigo y Paloma. Doña Carmen, gritó Esperanza, Miguel dice que los muertos le están advirtiendo sobre algo terrible que va a pasar esta noche. Miguel, con los ojos vidriosos y la voz monótona de alguien en trance, comenzó a hablar. Sangre en las calles. Fuego en los corazones. Los vivos traicionan a los vivos, y los muertos reclaman justicia. La flaca bonita está enojada porque algunos no han cumplido sus promesas. Paloma se acercó a su hermano, temblando. Rodrigo, yo también los veo. Hay espíritus por todas partes, y todos están señalándote. Dicen que tus amigos van a hacer algo malo, y que tú tienes que detenerlos. En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Era el flaco. Chivo, cambio de planes. El trabajo es esta noche. Y necesitamos que tu hermana nos diga si los policías van a estar en el banco de insurgentes. Rodrigo miró a los rostros expectantes que lo rodeaban. Su hermana, salvada por la Santa Muerte, pero ahora cargando con el peso de ver a los muertos. Miguel, devuelto a la vida pero convertido en un mensajero de ultratumba. Esperanza, agradecida pero aterrorizada por lo que su hijo se había convertido. El padre Joaquín, un hombre de fe enfrentando verdades que desafiaban todo su entendimiento del mundo. No, le dijo a el flaco. No voy a usar a mi hermana para eso. Y no voy a participar en el asalto. Entonces eres un traidor, chivo. Y ya sabes lo que les pasa a los traidores en este barrio. La línea se cortó, y Rodrigo supo que había firmado su sentencia de muerte. Doña Carmen se acercó a él y puso una mano maternal en su hombro. Mijo, la Santa Muerte te dio una segunda oportunidad cuando salvó a tu hermana. Pero las segundas oportunidades vienen con responsabilidades. Es hora de que decidas qué tipo de hombre quieres ser. Mientras hablaba, las velas de la capilla comenzaron a parpadear violentamente, y una brisa fría recorrió el lugar a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Los espíritus que solo Miguel y Paloma podían ver se agitaban con creciente intensidad. Se acerca la medianoche, murmuró Miguel. Y los muertos dicen que esta noche, algunos vivos se van a unir a ellos. El padre Joaquín se persignó instintivamente, pero ya no estaba seguro de si estaba invocando protección divina o simplemente siguiendo un hábito sin sentido. Lo que sí sabía era que todos ellos estaban a punto de enfrentar una prueba que determinaría no solo sus destinos individuales, sino el futuro mismo de su pequeña comunidad de fe.
En las calles de Tepito, las sombras parecían moverse con vida propia, y aquellos que sabían escuchar podían oír el susurro de la Santa Muerte llamando a sus devotos a cumplir sus promesas o enfrentar las consecuencias. La medianoche se acercaba como una tormenta inevitable. En la capilla de Doña Carmen, los 5 protagonistas de esta historia sobrenatural se preparaban para enfrentar fuerzas que habían desatado sin comprender completamente sus consecuencias. Miguel se encontraba en el centro del altar, rodeado de velas que ardían con llamas que parecían danzar al ritmo de un viento inexistente. Sus ojos, completamente blancos, miraban hacia un punto que solo él podía ver. Las palabras que salían de su boca no eran suyas. Los traidores serán juzgados esta noche. Los que prometieron y no cumplieron, los que recibieron y no agradecieron, los que pidieron protección y luego la rechazaron. La flaca bonita está cansada de la ingratitud. Esperanza abrazaba a su hijo, tratando de devolverlo al mundo de los vivos, pero Miguel parecía estar cada vez más conectado con el reino de los muertos. Cada noche, su transformación se hacía más evidente, su piel se volvía más pálida, sus ojos perdían más de su humanidad, y su voz adquiría el tono hueco de ultratumba. «Mijo, regresa conmigo», le suplicaba. «No te vayas con ellos». Paloma Mendoza se encontraba en un estado similar, pero su conexión con los espíritus era diferente. Mientras Miguel servía como mensajero, ella parecía ser una especie de guardiana, capaz de ver las intenciones de los muertos y proteger a los vivos de aquellos espíritus con propósitos malignos. «Hermano», le dijo a Rodrigo con urgencia, «tienes que irte de aquí. Los muertos de tus víctimas están viniendo por ti. Dicen que es hora de pagar por todo el daño que causaste». Rodrigo sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Durante sus años como delincuente, había participado en asaltos que habían resultado en muertes. Había tratado de convencerse de que eran daños colaterales, pero ahora los rostros de esas víctimas comenzaban a materializarse en las sombras de la capilla. «No puedo irme», respondió con voz temblorosa. «Si huyo, el flaco y su banda van a lastimar a gente inocente. Y además», miró hacia el altar de la Santa Muerte, «ella no me va a dejar escapar. Hice una promesa». El padre Joaquín observaba la escena con una mezcla de terror y fascinación académica. Su formación teológica le decía que debería estar realizando un exorcismo, pero su instinto le advertía que las fuerzas en juego eran mucho más complejas que una simple posesión demoníaca. «Doña Carmen», le preguntó, «¿hay alguna manera de detener esto?». La anciana, que había permanecido sorprendentemente tranquila durante toda la crisis, sonrió con una sabiduría que parecía provenir de siglos de experiencia. «Padrecito, esto no se puede detener. Solo se puede dirigir. La Santa Muerte no es malvada, pero tampoco es benevolente en el sentido que ustedes entienden. Ella es justicia pura, equilibrio cósmico. Si hay deudas que pagar, se van a pagar». En ese momento, el sonido de disparos comenzó a escucharse en las calles cercanas. El asalto al banco había comenzado, y por el volumen del tiroteo, era evidente que algo había salido terriblemente mal. Rodrigo se dirigió hacia la puerta, pero Paloma lo detuvo. «No, hermano. Si sales ahora, vas a morir. Los espíritus me lo están diciendo. Pero tengo que hacer algo. Esa gente está muriendo por mi culpa». «No por tu culpa», intervino Miguel con voz que no era completamente suya. «Por su elección. Cada alma elige su destino. Tú elegiste el tuyo cuando decidiste cambiar». Mientras hablaba, las figuras espectrales en la capilla se hicieron más visibles, incluso para aquellos que no tenían el don de ver a los muertos. El padre Joaquín pudo distinguir rostros familiares, feligreses que habían muerto en los últimos años, víctimas de la violencia del barrio, ancianos que habían fallecido en soledad. «¿Qué quieren?», preguntó Joaquín, dirigiéndose directamente a los espíritus. Fue Miguel quien respondió, sirviendo como intérprete. «Quieren que se haga justicia. Quieren que los vivos entiendan que la muerte no es el final, sino una transformación. Y quieren que aquellos que han recibido favores de la Santa Muerte cumplan sus promesas». Esperanza se acercó al altar y se arrodilló frente a la imagen de la Santa Muerte. «Flaca bonita, ya cumplí mi promesa. Te construí el altar, te sirvo todos los días. ¿Por qué te estás llevando a mi hijo?». La respuesta llegó a través de Miguel. «No me lo estoy llevando. Le estoy dando un propósito. Tu hijo será el puente entre los mundos, el que ayude a las almas perdidas a encontrar la paz. Es un honor, no un castigo. Pero es mi bebé», gritó Esperanza. «Solo tiene 15 años». Doña Carmen se acercó y la abrazó. «Mija, cuando pediste que te devolvieran a tu hijo, ¿especificaste en qué condiciones? La Santa Muerte cumple las peticiones literalmente. Te devolvió a Miguel, pero ahora él pertenece tanto al mundo de los vivos como al de los muertos.
Los disparos en la calle se intensificaron, y pronto comenzaron a escucharse sirenas de policía y ambulancias. A través de las ventanas de la capilla, podían ver las luces rojas y azules reflejándose en las paredes. Paloma se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «Ya terminó», anunció. «Veo las almas del flaco y sus hombres subiendo. Todos murieron». Rodrigo sintió una mezcla de alivio y culpa. Sus antiguos compañeros habían pagado el precio final por su codicia y violencia, pero él no podía evitar sentirse responsable. «¿Y ahora qué?», preguntó. Miguel se volvió hacia él, y por un momento, sus ojos recuperaron algo de su humanidad original. «Ahora cumples tu promesa de verdad. No basta con dejar la vida criminal. Tienes que ayudar a reparar el daño que causaste. Los muertos te van a guiar hacia las familias de tus víctimas. Vas a pedirles perdón y vas a hacer lo que puedas para ayudarlas». El padre Joaquín se acercó a doña Carmen. «¿Y yo? ¿Cuál es mi papel en todo esto?». «Usted, padrecito, tiene que decidir si va a ser un puente entre su iglesia y la nuestra, o si va a seguir siendo parte del problema. Su Dios y nuestra Santa Muerte no son enemigos. Ambos buscan justicia, solo que por caminos diferentes». Mientras hablaba, las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse lentamente. La crisis inmediata había pasado, pero todos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Miguel se acercó a su madre y la abrazó. Por un momento, volvió a ser el adolescente que había sido antes de su transformación. «Mamá, sé que esto es difícil, pero no estoy perdido. Solo soy diferente. Y voy a usar este don para ayudar a la gente». Esperanza lo abrazó con fuerza, tratando de memorizar la sensación de tener a su hijo completamente presente en el mundo de los vivos, sabiendo que estos momentos serían cada vez más raros. Mientras la madrugada se acercaba, los 5 protagonistas de esta historia sobrenatural se preparaban para enfrentar un nuevo día en un mundo donde las fronteras entre la vida y la muerte se habían vuelto permanentemente borrosas, y donde cada uno de ellos tendría que encontrar su lugar en una realidad que desafiaba todo lo que habían creído saber sobre la fe, la justicia y el poder de lo sagrado. 2 semanas después de la noche del tiroteo, la vida en Tepito había encontrado un nuevo equilibrio, pero era un equilibrio frágil, construido sobre secretos que amenazaban con explotar en cualquier momento. La capilla de Doña Carmen se había convertido en algo más que un lugar de culto. Ahora era un centro de peregrinaje donde las personas llegaban buscando no solo milagros, sino también respuestas a preguntas que la religión tradicional no podía resolver. Las autoridades eclesiásticas habían comenzado a tomar nota, y no estaban contentas. Miguel Morales había desarrollado una rutina extraña pero efectiva. Durante el día, asistía a la escuela como cualquier adolescente normal, aunque sus compañeros habían comenzado a notar su comportamiento cada vez más distante. Por las noches, se transformaba en el intermediario entre los vivos y los muertos, ayudando a las familias a comunicarse con sus seres queridos fallecidos. «Miguel», le dijo su maestra de historia, la señora González, «tus ensayos sobre la muerte en las culturas prehispánicas son extraordinarios. ¿Dónde has estado investigando?». Miguel la miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. «No investigo, maestra. Solo escribo lo que me dicen». La respuesta inquietó a la señora González, pero antes de que pudiera preguntar más, Miguel ya había salido del aula. Esperanza observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y terror. Las familias que venían a buscar su ayuda le traían dinero, comida, regalos. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por pagar la renta o comprar medicinas. Pero el precio de esta prosperidad era ver cómo su hijo se alejaba cada día más del mundo de los vivos. Doña Carmen le confió una tarde: «A veces siento que ya perdí a Miguel. Que lo que regresó no es realmente mi hijo». «Es tu hijo, mija», le respondió la anciana, «pero también es algo más. Los elegidos de la Santa Muerte cargan con una responsabilidad que los cambia. No puedes aferrarte al niño que era, tienes que aceptar al joven en que se está convirtiendo». Mientras tanto, Rodrigo había comenzado su penitencia personal. Siguiendo las indicaciones que recibía a través de Miguel, había localizado a las familias de 3 personas que habían muerto durante asaltos en los que él había participado. El proceso de pedir perdón había sido devastador, pero también liberador. «Señora Martínez», le había dicho a la viuda de un comerciante, «sé que nada de lo que diga puede traer de vuelta a su esposo. Pero quiero que sepa que su muerte me cambió, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que causé». Algunas familias lo habían rechazado con ira comprensible. Otras, sorprendentemente, habían encontrado en su arrepentimiento genuino una forma de comenzar a sanar. Pero el proceso estaba cobrando su precio. Rodrigo había perdido peso, dormía poco, y sus ojos reflejaban el peso de una culpa que nunca desaparecería completamente. Su hermana Paloma se había convertido en su apoyo emocional,
pero ella también luchaba con sus propios demonios. Su habilidad para ver a los muertos se había refinado hasta el punto de que podía distinguir entre diferentes tipos de espíritus, los que buscaban paz, los que querían venganza, y los que simplemente se negaban a aceptar su muerte. Hermano, le dijo una noche, hay algo que tienes que saber. Veo a mamá y papá. Rodrigo se quedó helado. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 5 años atrás, y él había caído en la delincuencia poco después, incapaz de lidiar con el dolor de la pérdida. ¿Qué dicen? ¿Qué están orgullosos de lo que estás haciendo ahora? Que el dolor que causaste no define quién eres realmente. Y que es hora de que perdones, especialmente a ti mismo. Las lágrimas que Rodrigo había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron. Por primera vez desde la muerte de sus padres, se permitió sentir algo más que culpa y rabia. El padre Joaquín, por su parte, se encontraba en el centro de una tormenta política dentro de la iglesia. Su informe sobre la capilla había llegado hasta Roma, y las autoridades vaticanas habían decidido enviar un investigador especial para evaluar la situación. Monseñor Benedetti había llegado a México con órdenes claras: determinar si las actividades en la capilla constituían una amenaza para la doctrina católica y, de ser así, tomar las medidas necesarias para eliminarla. Padre Herrera, le dijo durante su primera reunión, he leído su informe con gran preocupación. Describe fenómenos que, si son ciertos, podrían indicar la presencia de fuerzas diabólicas. Con todo respeto, Monseñor, respondió Joaquín, no he visto evidencia de maldad en estos fenómenos. Los resultados parecen ser genuinamente beneficiosos para las personas involucradas. El demonio puede disfrazarse de ángel de luz, Padre. Es nuestro deber proteger a los fieles de influencias que podrían alejarlos de la verdadera fe. Esa noche, Joaquín visitó la capilla con un corazón pesado. Encontró a doña Carmen preparando una ceremonia especial, rodeada de más devotos que nunca. Doña Carmen, necesito advertirle. La iglesia va a tratar de cerrar este lugar. La anciana sonrió con tristeza. Lo sé, padrecito. Los muertos me lo han estado diciendo. Pero también me han dicho algo más, que usted va a tener que elegir entre su carrera y su conciencia. ¿Qué quiere decir? Va a llegar un momento en que tendrá que decidir si defiende lo que ha visto aquí, sabiendo que eso podría costarle todo lo que ha construido en la iglesia. Mientras hablaban, Miguel se acercó con una expresión preocupada. Doña Carmen, los muertos están agitados. Dicen que se acerca una tormenta. Que alguien va a tratar de destruir la capilla, pero que eso va a despertar fuerzas que han estado dormidas durante mucho tiempo. Paloma, que había llegado con su hermano, asintió. Yo también los veo. Hay espíritus antiguos, muy antiguos, que están empezando a despertar. Dicen que la capilla está construida sobre un lugar sagrado que es mucho más viejo que la ciudad. Doña Carmen suspiró profundamente. Entonces es hora de que conozcan la verdad completa. Esta capilla no es solo un lugar de culto. Es un punto de encuentro entre mundos, un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte siempre ha sido delgada. Los aztecas lo sabían, los españoles lo sospecharon, y ahora ustedes lo están descubriendo. El padre Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no físicamente, sino espiritualmente. Todo lo que había creído saber sobre la fe, la religión y la realidad estaba siendo desafiado por verdades que eran más antiguas y más profundas que cualquier doctrina humana. ¿Qué va a pasar cuando vengan a cerrar la capilla?, preguntó. Miguel, con voz que no era completamente suya, respondió. Los muertos no van a permitir que destruyan su hogar. Y los vivos que han sido tocados por la Santa Muerte van a tener que decidir si están dispuestos a luchar por algo en lo que realmente creen. Mientras las velas de la capilla ardían con una intensidad sobrenatural, los 5 protagonistas de esta historia se preparaban para enfrentar la prueba más grande de sus vidas, una batalla que no sería solo por la supervivencia de un lugar de culto, sino por el derecho de las personas marginadas a encontrar lo sagrado en sus propios términos. En las sombras de la capilla, figuras espectrales comenzaban a congregarse, como si supieran que se acercaba una guerra entre dos visiones muy diferentes de lo que significaba la fe verdadera. El amanecer del día que cambiaría todo llegó con una calma engañosa. Las autoridades eclesiásticas, respaldadas por la policía local, habían planeado una operación para cerrar definitivamente la capilla de Doña Carmen. Lo que no habían anticipado era la resistencia que encontrarían, no solo de los devotos vivos, sino de fuerzas que trascendían el mundo físico. Monseñor Benedetti había pasado la noche en oración, preparándose para lo que él consideraba un exorcismo a gran escala. Había traído consigo agua bendita, crucifijos, y un equipo de sacerdotes especializados en combatir manifestaciones diabólicas. Padre Herrera, le dijo a Joaquín, hoy va a presenciar el poder de la verdadera fe. Vamos a limpiar ese lugar de las influencias malignas que lo han corrompido.
Joaquín había dormido poco, atormentado por visiones de lo que podría suceder. Monseñor, ¿ha considerado la posibilidad de que estas manifestaciones no sean malignas? ¿Qué tal si son simplemente diferentes? Padre, esa es exactamente la clase de pensamiento que nos ha llevado a esta situación. No puede haber compromiso con las fuerzas de la oscuridad. En la capilla, doña Carmen había convocado a todos los devotos para una ceremonia de protección. Miguel se encontraba en el centro del altar, pero su transformación había alcanzado un nuevo nivel. Su piel tenía ahora un tono casi translúcido, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Los invasores vienen, anunció. Vienen con agua que creen bendita y palabras que creen poderosas. Pero no entienden que este lugar es sagrado desde antes de que existieran sus iglesias. Paloma había llegado temprano con Rodrigo. Su habilidad para ver a los muertos le había mostrado algo aterrador. El lugar estaba rodeado de espíritus guerreros, figuras espectrales de diferentes épocas, todos unidos por su devoción a la muerte como fuerza cósmica. Cuando las autoridades llegaron, encontraron no solo a los devotos habituales, sino a cientos de personas que habían venido de toda la ciudad. Madres que habían recuperado hijos desaparecidos, enfermos sanados inexplicablemente, familias que habían encontrado paz después de tragedias terribles. Monseñor Benedetti observó la multitud con determinación. Esto confirma la magnitud del problema, le dijo al comandante de policía. La influencia diabólica se ha extendido más de lo que pensábamos. El padre Joaquín caminaba entre las dos facciones, sintiendo el peso de una decisión que definiría su futuro. Monseñor, dijo con voz firme, no puedo ser parte de esto. Lo que he visto aquí no es maldad. Es algo diferente, algo que está ayudando a gente que había perdido toda esperanza. Padre Herrera, está cometiendo un grave error. Su carrera, su futuro en la iglesia. Mi futuro está con la verdad, Monseñor. Joaquín se dirigió hacia la capilla, cruzando la línea que separaba a las autoridades de los devotos. Cuando Monseñor Benedetti dio la orden de avanzar, algo extraordinario sucedió. El aire se volvió denso y una brisa fría comenzó a soplar desde el interior del edificio. Miguel levantó los brazos, y su voz resonó con un poder que hizo temblar los vidrios. Deténganse. Este lugar está bajo la protección de la Santa Muerte. Aquellos que vengan con intenciones de destruir serán juzgados por los muertos. Entonces comenzaron a manifestarse. Primero sombras, luego figuras translúcidas, y finalmente, espíritus completamente materializados. Guerreros aztecas, soldados revolucionarios, víctimas de la violencia urbana con las heridas de su muerte aún visibles. Los policías se detuvieron, algunos santiguándose, otros paralizados por el terror. Monseñor Benedetti levantó su crucifijo y comenzó a recitar oraciones en latín. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ordeno a estos demonios que regresen al infierno. Pero los espíritus se volvieron más sólidos. Y entonces sucedió algo inesperado. Llegaron más espíritus, pero estos eran sacerdotes católicos, monjas, fieles que habían muerto en la fe tradicional, colocándose al lado de los devotos de la Santa Muerte. Monseñor, gritó Joaquín, ¿no lo ve? Los muertos no están divididos por nuestras doctrinas. En la muerte, todos buscan lo mismo, paz, justicia, amor. Uno de los espíritus sacerdotes se acercó a Monseñor Benedetti. Hermano en Cristo, has venido a destruir lo que no entiendes. Pero en la muerte, hemos aprendido que Dios es más grande que nuestras iglesias. Este lugar es sagrado porque aquí las almas encuentran conexión con lo divino. Doña Carmen se adelantó. Monseñor, no somos enemigos de su Dios. La Santa Muerte no es el diablo. Es simplemente otra cara de lo sagrado, una que entiende el sufrimiento de los abandonados. ¿Por qué no puede haber espacio para ambos? Rodrigo se acercó a los policías. Comandante López, usted me conoce. Sabe lo que era antes y lo que soy ahora. ¿Cree realmente que algo maligno podría haber causado este cambio? El comandante observó a Rodrigo con ojos que reflejaban décadas de experiencia. Chivo, no entiendo lo que está pasando aquí, pero sé reconocer cuando algo es genuino. Lentamente, los policías comenzaron a bajar sus armas. Monseñor Benedetti se encontró solo en su cruzada. Fue entonces cuando una figura familiar se materializó frente a él, su propia madre. Benedetto, figlio mio, le dijo en italiano, has dedicado tu vida a servir a Dios, pero has olvidado que Dios es amor, no juicio. Estos pobres han encontrado a Dios a su manera. ¿Por qué quieres quitárselo? El monseñor cayó de rodillas, todas sus certezas desmoronándose. Por primera vez en décadas, lloró. Mientras el sol se ponía sobre Tepito, la confrontación había terminado no con violencia,
sino con una revelación que cambiaría para siempre la forma en que todos los presentes entendían la fe, la muerte y la naturaleza misma de lo sagrado. La noche que siguió a la confrontación en la capilla fue diferente a cualquier otra en la historia de Tepito. Los espíritus que se habían manifestado durante el día no se habían desvanecido, por el contrario, parecían haberse establecido permanentemente en el mundo de los vivos, creando una realidad donde las fronteras entre la vida y la muerte se habían disuelto completamente. Miguel Morales ya no era reconocible como el adolescente que había sido. Su transformación había alcanzado un punto sin retorno. Su cuerpo emanaba una luz tenue pero constante, sus ojos reflejaban la sabiduría de siglos, y cuando hablaba, las voces de miles de muertos resonaban a través de él. Ha llegado el momento del juicio final, anunció con una voz que hizo temblar los cimientos de los edificios. Los vivos y los muertos serán juzgados por igual. Aquellos que han vivido con honor serán recompensados. Aquellos que han causado sufrimiento sin remordimiento enfrentarán la justicia eterna. Esperanza observaba a su hijo con terror absoluto. Ya no podía tocarlo, su piel emanaba una energía demasiado intensa para el contacto humano. «Mijo», le susurró desde la distancia, «¿todavía me recuerdas?». Miguel la miró, y por un momento, un destello de su humanidad original brilló en sus ojos. «Siempre te recordaré, mamá. Pero ya no soy solo tu hijo. Soy el hijo de todos los que han sufrido, de todos los que han muerto sin justicia». Paloma se había convertido en la guardiana de los espíritus, dirigiendo las almas hacia Miguel para su juicio. Su habilidad había evolucionado hasta el punto de que podía leer las historias completas de los muertos, sus pecados y virtudes. «Hermano», le dijo a Rodrigo, «van a venir por ti también. Los espíritus de tus víctimas quieren enfrentarte cara a cara». Rodrigo asintió, habiendo esperado este momento desde que comenzó su proceso de redención. «Estoy listo. He hecho todo lo que pude para compensar mis errores. Si no es suficiente, acepto las consecuencias». Uno por uno, los espíritus de las personas que habían muerto durante los asaltos en los que Rodrigo había participado comenzaron a materializarse frente a él. Pero en lugar de la ira que él había esperado, muchos mostraban comprensión. El comerciante cuya viuda Rodrigo había visitado se acercó primero. «Rodrigo Mendoza», dijo con voz que resonaba desde ultratumba, «durante meses después de mi muerte, te odié. Pero he visto tu arrepentimiento, he visto cómo has ayudado a mi familia. Mi juicio es, mereces una segunda oportunidad». Al final, Miguel levantó la mano para silenciar a todos. «Rodrigo Mendoza, has sido juzgado por tus víctimas. Tu sentencia es, vivirás, pero cargarás para siempre con la responsabilidad de proteger a los inocentes. Serás el guardián de este barrio». El padre Joaquín se acercó al altar donde Miguel presidía el juicio cósmico. Su decisión de abandonar la posición oficial de la iglesia había tenido consecuencias. Había sido excomulgado, despojado de su autoridad sacerdotal. «Miguel, ¿cuál es mi juicio?». «Joaquín Herrera, has elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la autoridad. Tu juicio es, serás el puente entre los mundos, el que ayude a otros a entender que lo sagrado no pertenece a ninguna institución». Doña Carmen se acercó lentamente al altar. «Mijo, ya es hora de que me vaya. He cumplido mi propósito». Miguel la miró con ternura infinita. «Carmen Vázquez, has sido la madre espiritual de miles de almas perdidas. Tu juicio es, puedes elegir quedarte para seguir guiando, o pasar al mundo de los muertos para descansar». Carmen sonrió con serenidad. «Elijo quedarme un poco más. Estos niños todavía me necesitan». El juicio más dramático estaba reservado para Monseñor Benedetti. El representante del Vaticano se había quedado en la capilla, completamente desmoralizado. «Benedetto Benedetti», proclamó Miguel, «has dedicado tu vida a servir a lo que creías que era Dios, pero has causado sufrimiento a aquellos que buscaban lo sagrado por caminos diferentes». El monseñor se arrodilló, esperando la condenación. «Tu juicio es, regresarás a Roma con un mensaje. Dirás que lo sagrado es más grande que cualquier iglesia, que Dios habla en muchos idiomas. Si aceptas esta misión, serás redimido». Benedetti levantó la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Acepto la misión». Mientras el juicio continuaba, más personas llegaban a la capilla, atraídas por una fuerza inexplicable. Cada uno era juzgado individualmente, no por un Dios distante, sino por la comunidad de vivos y muertos que se había formado alrededor de la Santa Muerte. Esperanza observaba todo, sabiendo que estaba presenciando algo que cambiaría el mundo para siempre. Su hijo se había convertido en el catalizador de una nueva forma de entender lo sagrado. Mientras la madrugada se acercaba, Miguel levantó los brazos una vez más. «El juicio ha comenzado, pero no terminará aquí. Se extenderá por todo el mundo, porque ha llegado el momento de que la humanidad enfrente la verdad sobre sí misma.
Los muertos ya no permanecerán en silencio. Todos los presentes supieron que estaban viviendo el final de una era y el comienzo de otra, una era en la que las fronteras entre la vida y la muerte se habían disuelto para siempre. 6 meses después del juicio cósmico que había transformado Tepito, el mundo había cambiado de maneras inimaginables. La pequeña capilla de Doña Carmen se había convertido en el epicentro de un movimiento espiritual global, desafiando las estructuras religiosas tradicionales y creando una nueva forma de entender la relación entre los vivos y los muertos. Miguel Morales, ahora conocido como el Mensajero, había trascendido completamente su forma humana original. Su cuerpo se había vuelto translúcido, irradiando una luz suave que consolaba a los afligidos. Ya no necesitaba alimento ni descanso, se había convertido en un ser que existía simultáneamente en ambos mundos. La capilla original había sido expandida hasta convertirse en un complejo que ocupaba varias manzanas. Peregrinos de todo el mundo llegaban diariamente, buscando no solo milagros, sino también la oportunidad de comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Esperanza había encontrado una paz extraña en su nueva realidad. Aunque había perdido a su hijo en el sentido tradicional, había ganado la certeza de que él se había convertido en una fuerza para el bien en el mundo. Ahora dirigía un centro de ayuda para las familias de los peregrinos. Señora Morales, le dijo una periodista internacional, ¿no extraña a su hijo como era antes? Esperanza miró hacia el altar donde Miguel presidía una ceremonia de sanación. Todos los días. Pero también entiendo que el ahora pertenece a toda la humanidad. Mi dolor personal es pequeño comparado con el bien que está haciendo. Rodrigo había cumplido su destino como guardián del barrio de manera extraordinaria. Su transformación de criminal a protector había inspirado a cientos de jóvenes a abandonar la vida delictiva. Había establecido programas de rehabilitación que combinaban trabajo comunitario con sesiones de comunicación espiritual. La diferencia, les explicaba a los jóvenes, es que ahora sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de la muerte. Cada vida que destruimos crea una deuda que tendremos que pagar. Su hermana Paloma se había convertido en la directora del primer centro académico del mundo dedicado a investigar la comunicación entre vivos y muertos. Universidades enviaban investigadores para estudiar los fenómenos que ocurrían diariamente en Tepito. El padre Joaquín había fundado la Iglesia de la Unidad Sagrada, una nueva denominación que integraba elementos del cristianismo tradicional con la sabiduría de la Santa Muerte. Su iglesia operaba como una red de comunidades enfocadas en la acción social y la justicia espiritual. No estamos reemplazando a Dios, predicaba. Estamos expandiendo nuestra comprensión de lo divino. La Santa Muerte es otra manifestación del amor cósmico que busca justicia para todos. Doña Carmen había establecido una red de capillas en todo el mundo. A pesar de su edad avanzada, viajaba constantemente, enseñando a nuevos devotos los rituales y la sabiduría acumulada durante décadas. Monseñor Benedetti había cumplido su promesa de llevar el mensaje a Roma. El Vaticano se había dividido, y el Papa había convocado un concilio especial. Después de meses de deliberación, había emitido una declaración histórica reconociendo que las manifestaciones de lo sagrado podían tomar formas que desafiaban el entendimiento tradicional. En el aniversario del primer milagro de Miguel, se organizó una ceremonia especial. Representantes de todas las religiones del mundo habían venido a participar, reconociendo que algo fundamental había cambiado en la espiritualidad humana. Miguel, ahora más espíritu que humano, se dirigió a la multitud. Hermanos y hermanas, vivos y muertos, la separación que una vez existió entre nuestros mundos ha terminado. Hemos aprendido que la muerte no es el enemigo de la vida, sino su compañera. Hemos aprendido que la justicia trasciende las fronteras de la existencia física. Mientras hablaba, figuras espectrales comenzaron a materializarse en todo el mundo. En cada ciudad, los muertos se hicieron visibles para aquellos que estaban listos para verlos. Familias se reunieron con seres queridos fallecidos, y almas perdidas encontraron finalmente la paz. Esperanza observaba a su hijo, sabiendo que esta sería la última vez que lo vería en una forma reconocible. «Mijo, ¿serás feliz?». Miguel la miró una última vez con ojos que contenían todo el amor del universo. «Mamá, la felicidad es un concepto de los vivos. Yo seré algo más grande, seré paz, seré justicia, seré el puente eterno entre todos los que buscan la verdad». Mientras el sol se ponía sobre Tepito, Miguel comenzó a disolverse en luz pura, pero su presencia no desapareció. Se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en una fuerza constante que conectaba a los vivos con los muertos. La pequeña capilla donde todo había comenzado se había convertido en el corazón de una nueva espiritualidad global, una que reconocía que la muerte no era el final de la historia humana, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la eterna búsqueda de significado, justicia y amor. Y en las calles de Tepito, las velas seguían ardiendo día y noche,
no solo por los muertos, sino por todos aquellos que habían aprendido que la verdadera fe no se encuentra en templos de mármol, sino en los corazones que se abren al misterio infinito de la existencia.